Bien, buenas tardes, jóvenes. Entonces, el día de hoy vamos a continuar un día más de clases con un nuevo tema y los voy a dejar con el profesor Luis Miguel que les va a explicar, pero antes de eso voy a mostrarles la plataforma para que ya vayan viendo lo que ya está preparado en ella, ¿verdad? En la semana número 13 ya pueden visualizar las pizarras que se utilizaron el día 26, el día lunes. Pueden visualizar el video también, la participación del foro, que en el foro ya pueden encontrar su nota. El día de ayer también tuvimos las pizarras y están mostradas todas las pizarras que se utilizaron. Y al darle clic se les va a ampliar la imagen para que ustedes lo pueden visualizar. Únicamente en la plataforma están vistas como una portada para que ustedes puedan visualizar. De igual forma, tenemos el video y aquí en la tarea número 4 van a tener este archivo que se menciona de ecuaciones radicales y tenemos también la tarea número 4 en la cual en ella pueden encontrar y lo voy a mostrar por aquí antes de pasar con el otro. Solo permítame que voy a proyectar mejor en este caso pantalla para que vayan viendo mejor. Entonces van a poder visualizar la lista de los ejercicios y en el último apartado lo agrego para llevar esa secuencia de 5.7, pero realmente no es ese contenido del libro, sino que para llevar la secuencia y que no se vea, ahí dice ver documento de los radicales, de las ecuaciones radicales, que hay una serie de ejercicios que ustedes van a resolver. Por lo tanto, voy a pasar en la pizarra a la plataforma y voy a mostrar ya lo que es eh, el documento preparado por el profesor Luis Miguel de las ecuaciones radicales. Bien, y con base a ese hablamos, profesor. Exactamente. Muy bien. Entonces, muchachos, fíjense que, bueno, dentro de la temática, ¿verdad? Cuando, antes de comenzar el curso con el profesor Luigi, estuvimos pues planificando qué contenidos son los que necesita un estudiante en Álgebra 2 para poder llegar a cálculo 1, ¿verdad? Y en función de eso se decidieron incluir, agregar otros o hacer más énfasis en unos que en otros temas. Entonces, en ese sentido, un tema que faltaba y que es con lo que vamos a cerrar Álgebra 2 es el estudio de las funciones, y en este caso, tanto las funciones como las ecuaciones radicales. Pero para ello comenzaremos primero hablando de una ecuación radical. Y pues se van a hablar de algunas propiedades que se van a emplear para poder resolver este tipo de ecuaciones. Pero antes de pues, definirlas como tal, una ecuación radical va a tener una forma muy similar a las que hemos estudiado con la diferencia que la incógnita va a estar dentro de un, por ejemplo esta, miren. Esa que está ahí sería una ecuación radical. ¿Por qué razón cree usted, Arnaldo? La incógnita está dentro de una raíz. Ok, porque la incógnita está dentro de una raíz. Sencillamente por eso es una ecuación radical. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo le digo esta ecuación? ¿Qué tipo de ecuación es esa? ¿Será radical? ¿Qué opinan los demás? Racional. A ver. Entonces, para que una ecuación sea radical, no basta con que la incógnita esté en un radical, sino que debe estar escrita así de forma lineal, es decir, no debe haber cocientes entre ninguna expresión con otra. Entonces, en este caso, la primera sí es, la segunda no, porque la segunda sería una ecuación racional. ¿Recuerdan la definición de ecuación racional? Son ecuaciones donde la incógnita está, ¿dónde? O sea, donde hay expresiones algebraicas tanto en el numerador como en el denominador. Y en este caso particular, el numerador del primer término es 3 y el denominador es raíz de x. Y vemos que en el denominador, en ese instante, está la incógnita. Entonces, en ese sentido, la segunda es una ecuación
racional y la primera es una ecuación radical. Luis, Dígame. ¿y si raíz de x estuviera en el numerador y el 3 en el denominador? Ah, perfecto. Entonces veamos ese ejemplo que menciona nuestro compañero. Raíz de x dividido por 3 más 1 igual a 0, digamos. ¿Qué opinan los demás? ¿Será una ecuación radical? Claro que lo es, porque aquí en el fondo lo que está sucediendo es esto, miren. ¿Lo ven? 1/3 de la raíz de x. Entonces es como que uno dijera ahí, o sea, el coeficiente es 1/3. Y eso se puede. Pero allá, por ejemplo, en la ecuación que está escrita por aquí, el coeficiente es 3, pero está en el denominador raíz de x, lo que implica que la expresión racional es de la forma 1 sobre la raíz de x. Y por eso es que es una ecuación racional. Ahora bien, para resolver este tipo de ecuaciones se resuelve una propiedad que es como ya conocida para ustedes, y es que ¿cómo quito un radical en una ecuación? ¿A qué tengo que elevar? Al cuadrado. Al cuadrado. Muy bien, y eso ya lo habíamos aprendido desde que vimos las ecuaciones cuadráticas de la forma x cuadrado. Por ejemplo, cuando vimos esta ecuación x cuadrado más 2, ¿cómo quitábamos ese cuadrado? ¿Qué aplicábamos? Raíz cuadrada. Aplicamos raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada a ambos lados. Entonces, ahora es lo opuesto. Si tenemos una raíz cuadrada, la quitamos elevando al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una raíz cúbica? ¿Cómo creen que quitamos una raíz cúbica? Elevando al cubo. Elevando al cubo. Y todas esas propiedades siguen siendo válidas en este tema. Bueno, voy a borrar esto por acá y voy a continuar explicando. Entonces, fíjense, ya hablo ahí de la propiedad que se va a utilizar y hay una observación. Al elevar al cuadrado los dos miembros de una ecuación, se obtienen valores para la incógnita que pueden resultar incorrectos para la ecuación original. Tales valores se llaman raíces extrañas de la ecuación. Esto debido a que los radicales de índice par presentan problemas de indefinición con subradicales negativos. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan ustedes un ejercicio que resolvió el profesor Luis en un momento que yo le dije que se llamaban soluciones extrañas? Cuando encontramos dos raíces y que solo una funcionó y la otra no, al ser sustituida. Cuando una de las soluciones no funciona al ser sustituida, se le llama raíces o soluciones extrañas, porque no son parte del conjunto solución. Entonces lo mismo también pasa con este tipo de ecuaciones. Y para resolver este tipo de ecuaciones, se van a llevar a cabo los siguientes pasos. Número 1, fíjense, y hay que tener claro estos pasos. Se deja en uno de los miembros un solo radical, trasladando al otro miembro los demás términos. 2, pues para quitar una raíz hay que elevar al cuadrado los dos miembros de la ecuación obtenida y se igualan entre sí. Número 3, si la ecuación obtenida contiene radicales, se resuelve normalmente. Si por el contrario contiene, si no contiene. Ahora, si sigue conteniendo radicales, entonces se vuelve a repetir el paso 1 y 2, hasta obtener una ecuación que ya no tenga radicales. Luego se resuelve esta última ecuación. Número 4, se sustituye en la ecuación original los valores obtenidos para comprobar si realmente son solución de la ecuación o son raíces extrañas. Entonces, por ejemplo, fijémonos en ese que está ahí, profesor Luis, y nos ayuda a mostrar el ejemplo 1. Ese ejemplo, así como lo tiene el profesor, observen que es una ecuación radical súper sencilla, ¿no? Raíz cuadrada de x más 3 igual a 4. Entonces, como ustedes habrán anticipado, elevamos al cuadrado. Y ha quedado, ¿en qué se convirtió la ecuación? Después de ser radical, al elevar al cuadrado, ¿a qué se redujo? ¿A una ecuación? Lineal. Lineal, muy bien. Y obtenemos, por ejemplo, que x más 3 es igual a 16 y finalmente se obtiene que x vale 13. Entonces, fíjense, yo digo que va a ser una posible solución. Si ustedes sustituyen x igual a 13 en ese radical, ¿cuánto queda? Raíz cuadrada de 13 más 3, ¿y eso es igual a cuánto? ¿A raíz de cuánto? De 16. ¿Y la raíz de 16 es? 4. Por tanto, entonces cumple, ¿verdad? Entonces nos percatamos que es correcto. Y podemos seguir viendo los ejemplos solo así de manera superficial, profesor Luigi, antes de pasar a los ejercicios. Fíjense, ahí está un ejercicio número 2.
Un poquito más. Ajá, listo. Ahí. Fíjense ese ejemplo 2. Suele ser interesante. Vamos a ver. Ahí, ¿cuál es la diferencia entre esta ecuación y la anterior? Hipólito, ¿cuál era el argumento del radical? ¿Recuerda cuál era el argumento de aquel? Del anterior, del ejemplo 1. ¿No se acuerda? No. Se lo escribo aquí. Ahí está. Profesor, si lo coloca ya no se preocupe. Voy a escribirlo por aquí. Ese era el anterior. ¿Cuál es la diferencia entre este argumento y el otro? El argumento se le llama a la expresión que está dentro de la raíz, ¿de acuerdo? Es una expresión cuadrática la que está ahí adentro. Muy bien, entonces el argumento del segundo ejemplo es una expresión cuadrática y el argumento de la primera ecuación era lineal. Entonces vamos a ver lo que sucede. Ya, o sea, olvidémonos de esto. Quedémonos en el ejemplo número 2. Bueno, sencillamente lo puedo borrar, ¿verdad? Ejemplo número 2. Primer paso, como que tenemos que quitar la raíz, entonces elevamos al cuadrado. Y nos ha quedado 2x al cuadrado porque se cancela la raíz, ¿verdad? Menos 1 y eso va a ser igual a x al cuadrado. Y ha quedado, miren, el x al cuadrado que está sumando o que está positivo en el lado derecho pasó a restar. Y ha quedado x cuadrado igual a 1. Después, ¿cómo se resuelve cómo se quita ese cuadrado? Pues aplicamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y nos queda positivo y negativo 1. Ahora la pregunta es, ¿será que funciona negativo 1 y positivo 1? Pues cuando ustedes hacen el cálculo, ven lo que está sucediendo. ¿Qué sucede cuando sustituimos negativo 1? Queda siempre positivo. Ajá, pero ¿qué me dio como resultado? Una raíz de un número negativo. Fíjense lo que ha quedado. Al sustituir nos ha quedado 1 es igual a negativo 1. Y eso es cierto. ¿Será cierto eso? 1 es igual a negativo 1, muchachos. No. ¿Por qué no? Porque 1 es distinto de... Negativo 1. Muy bien. Ahora resolvamos el otro. Con x igual a 1, ¿qué sucede? 2 por 1 al cuadrado queda 2 menos 1 queda raíz de 1 igual a ¿qué? A 1. ¿Y qué sucede con eso? ¿Se cumple? Sí, se cumple. Sí, se cumple. Entonces, ¿quién sería el conjunto solución nada más? X igual a 1. Entonces decimos que el conjunto solución de esta ecuación es únicamente positivo 1. Pero podría suceder, muchachos, que en el examen el profesor Luigi les diga, seleccione la solución extraña de la siguiente ecuación. ¿Cuál sería la respuesta? X igual a Negativo 1. Negativo 1. Entonces, ¿estamos claros en esa parte hasta ahí? ¿Dudas? Sí. Muy bien. Entonces, en el ejemplo 3, pero no lo quite todavía, profesor, solo me gustaría que me respondiera. ¿Cuál es la diferencia entre el ejemplo 3 y el ejemplo 1, por ejemplo? ¿Qué diferencias observa? Una suma de radicales. Allá era un solo radical y aquí aparecen ¿cuántos radicales? 2. 2, ¿verdad? Entonces, para resolver este tipo de ecuaciones, vamos a observar. Primero, veamos el ejemplo, profesor, y luego pasamos ya a los ejercicios. El ejemplo número 3, fíjense. En el ejemplo 3 decía la instrucción allá que hay que dejar a uno de los radicales e irle quitando el radical y el otro debe pasar al otro lado. Entonces, fíjense, dejamos un solo radical en el lado izquierdo y luego se elevó al cuadrado a toda la igualdad. Ahora, en el lado derecho, la raíz cuadrada de x más 4 elevada al cuadrado queda simplemente x más 4. ¿Pero qué se aplicó en el lado derecho? En el lado izquierdo, perdón, se elevó al cuadrado y se obtuvo x más 4. ¿Qué sucedió en el lado derecho? Primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo.
Entonces se aplicó ¿cómo se llaman esas fórmulas? El Producto producto notable. notable, ¿verdad? Que se llama el cuadrado de una diferencia. Lo vamos a decir así con el nombre, porque yo no olvido de que ustedes se forman para ser profe de mate. Entonces el cuadrado de la primera cantidad es 25 menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda, que va a quedar negativo 10 veces la raíz cuadrada de x menos 1. Y luego el cuadrado de la segunda cantidad, se elimina la raíz y queda un x menos 1. Pero recuerden lo que decía el conjunto de pasos allá. Simplificamos todo, ¿verdad? Términos semejantes. Y seguimos trabajando de manera tal que todavía nos queda un radical. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nuevamente? Aplicarle lo que es la raíz Ah, cuadrada de 2. elevar al cuadrado, ¿verdad? Pero para eso tiene que quedar todos los números al otro lado. O sea que donde yo elevo al cuadrado a un radical debe quedar el solito. No pueden haber dos radicales al que le elevo al cuadrado. ¿De acuerdo? Siempre es 1 a 1. ¿Estamos de acuerdo ahí? No sé si se fijan en ese ejemplo 3 lo que pasó. Habían dos radicales y ¿qué se hizo de paso 1? Dejar a un solo radical al lado izquierdo y elevar al cuadrado porque vamos eliminando los radicales 1 a 1. Entonces se le quitó el radical al primero, pero luego quedó un segundo radical, ese negativo 10 raíz cuadrada de x menos 1, y entonces a eso se le aplicó otra vez, se le elevó al cuadrado. Bueno, ahí de casualidad se canceló x más 4 menos 25 menos x más 1, quedó negativo 20. Y ha quedado 20 es igual a 10 raíz de x menos 1, y el 10 pasó a dividir y quedó 2 raíz cuadrada de x menos 1. ¿Cómo se quita esa raíz? Pues es parecido al ejemplo 1, ¿verdad? Elevó al cuadrado, 2 al cuadrado es 4 y eso es igual a x menos 1. Por tanto, x vale 5. Entonces ahí si observa ustedes, si sustituyen en la ecuación, 5 más 4 es 9. La raíz cuadrada de 9 es 4. 5 menos 1, perdón, la raíz cuadrada de 9 es 3, ¿verdad? Luego, 5 menos 1 es 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2. 3 más 2, ¿cuánto nos da? 5. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el conjunto solución es 5, ¿verdad? Muy bien, profesor. Y ahora, bueno, es que ese era el último ejemplo, ¿verdad? Me gustaría que ahora, a criterio de los estudiantes, ahí hemos preparado una serie de ejercicios con el profesor Luigi y me gustaría que ahorita, observando eso que tienen en pantalla, me digan cuál quisieran que les resolviéramos. Seleccionen uno para empezar. El 17. El 17. Muy bien, entonces ahora me toca proyectar a mí, profesor Luigi. Está bien. Gracias. Entonces, si resolvemos el 17, solo que usted, profesor, sí me lo dicta, por favor. Sí, está bien. Ajá, ¿cuál es el 17? Raíz cuadrada de 2x más 1. Ahora menos raíz cuadrada de x menos 3 es igual a 2. Muy bien, entonces fíjense ahí, hay dos raíces. Entonces, ¿cuál es el primer paso, muchachos? ¿Cuál sería? Despejar la raíz mandar la raíz a otro lado para separarla. Ajá, muy bien, entonces eso significa que vamos a escribir ¿estamos de acuerdo? Ahí está. ¿Y después? ¿Qué hacemos? Elevar al cuadrado ambas. Vamos a Ambos elevar términos. al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Y eso significa, si ustedes se fijan, yo lo voy a hacer aquí de color rojo. ¿Cómo va a quedar el lado izquierdo? Como 2x más 1, ¿verdad? Porque se cancela el radical. ¿Y cómo va a quedar el lado derecho? Cuando digo esto, vamos a aplicar, pues ustedes ya saben que la fórmula a utilizar y esta es la fórmula de productos notables llamada, agarra una, disculpen, el cuadrado de una suma. Entonces, ¿cómo quedaría el lado derecho, muchachos? 2 a la 2.
2 a la 2, 4, que va a ser 4, más el doble producto de ellas dos, ¿cuál sería? 2 por 2, 4 raíz cuadrada de x menos 3 más x menos 3. ¿Más cuánto? Más x menos 3. Más x menos 3. ¿Todos entendieron lo que sucedió ahí? Es el cuadrado de la primera cantidad más 2 veces el primero por el segundo más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Y la raíz cuadrada de x menos 3 elevado todo al cuadrado nos va a quedar simplemente x menos 3. ¿Cuál es el siguiente paso, Manfredis? ¿Qué observamos después del procedimiento? Observamos que todavía hay una raíz. Hay una raíz. Y para Pero quitar Lee esa raíz... Ajá. puede aplicar lo mismo, elevar a la 2 a ambos lados. Pero también Lee puede despejar también x menos 3, pasarlo al otro lado. Y así también lo puede sumar, creo. ¿O no? Sí, claro que se puede puede. agrupar términos semejantes y después se le aplica la raíz para ir eliminando. Yo digo, se puede trabajar así. Pero tienen que asegurarse que en la segunda vez que van a hacer eso, la segunda raíz que nos ha quedado debe quedar solita en el lado donde se le debe elevar al cuadrado. Porque si usted deja, por ejemplo, a 4 ahí, supongamos que deja 4 más 4 raíz de x menos 3, va a generar una segunda raíz. No sé si entienden ese punto ahí. Cuando eleven al cuadrado, les va a quedar siempre esa raíz en el doble producto de la primera cantidad por la segunda. Por eso es que el procedimiento que se hace es 2x, perdón, menos x más 1 más 3. Y esto, perdón. Falta el 4, ¿verdad? ¿Lo ven? El 2x más 1 ahí estaba, el x pasó a restar, el 1 se copió, el 3 pasó a sumar y el 4 pasó a restar. Entonces, ¿cómo queda? ¿X más cuánto? Simplemente queda X es igual solo aquí. Ajá, ¿y qué paso sigue ahora? Elevar al cuadrado ambas. Ese 4 Elevamos al... pasa a dividir el otro. Lo podemos pasar a dividir. O sea, allí, por ejemplo, no tiene mayor implicación si lo pasamos antes o después. Ya se van a dar cuenta. Si elevan ahorita al cuadrado por segunda vez, noten que hasta lo pongo con otro color, muchachos, para que se observe que fue un procedimiento posterior. Entonces nos queda que, díganme. No, verdad que la X quedó porque restó y sumó ambos términos de ahí. Ajá, lo pasé el X que estaba pues, sumando allá, lo pasé a la derecha a restar. 2x menos X queda una X nada más. Ahora, ¿cómo quedaría 4 de la raíz cuadrada de X menos 3 elevado al cuadrado? ¿Estarán ustedes de acuerdo que va a quedar esto por esto? ¿Qué opinan? Sí. Sí, ¿verdad? Porque aplicamos aquella propiedad que dice que si yo tengo dos números elevado al cuadrado, es el cuadrado del primero por el cuadrado del segundo. Y a eso se le llama potencias de igual, con el mismo exponente pero diferente base. Entonces, al final lo que nos ha quedado es un x al cuadrado y esto es igual a 16x menos ¿cuánto? ¿Cuánto es 3 por 16? 48. 48. De manera tal que lo que hemos obtenido se reduce a lo siguiente. Un cuadrático. Todos entienden ahí por qué igual a 0, ¿verdad? Sí, porque es una ecuación cuadrática. Sí. La ecuación cuadrática se resuelve de esa manera. Bueno, cuando tiene los tres términos, ¿verdad? Si solo tuviera el lineal, el constante y el cuadrático, entonces se despeja aplicando raíz cuadrada, pero no es el caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que pensar en dos números que multiplicados nos den 12 y sumados 16. ¿Ya saben cuál van a ser esos números? 48, Luis. ¿Mm? ¿Qué signo va a ir en el primer paréntesis? Menos, ¿verdad?
¿Y Menos. en el segundo paréntesis? Menos. Menos, porque se multiplican los signos. Se multiplica este menos por este más y el resultado es menos. Ahora, ¿qué números dan multiplicados 48 y sumados 16? Ujú. Muchachos, dos números que multiplicados le den 48 y sumados 16. Sí. Ajá, 8 y 6. 8 y 6. ¿Y 8 más 6 cuánto suma? 12. Entonces esos dos no funcionan. 14 y 2. 14 y 2. Bueno, Pero 14 por 2 nos da 48. 12 y 4. 12 y... Veamos. Menos 12 por menos 4, positivo 48. Menos 12 menos 4, ¿cuánto nos da? negativo 16. Menos 16. Por tanto, cumple. O sea que nos queda x menos 12 igual a 0. Y x menos 4 igual a 0. Entonces, ¿cuáles van a ser las posibles soluciones? Para saber si es conjunto o solución, ¿qué se hace? Vamos a hacer una. Comprobación. Y la comprobación la vamos a hacer con x igual a 12. Entonces, ¿dónde comprobamos, muchachos? ¿En qué ecuación? Lo vamos a comprobar ¿dónde? En Original. En la original, ¿de acuerdo? Siempre es en la original donde hacemos las comprobaciones. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? ¿Raíz de cuánto? Disculpen. de 12 más 1. Muy bien, entonces sería la raíz de 12 por 2 más 1 menos la raíz de 12 menos 3 tiene que ser igual a ¿cuánto? A 2. A 2. Ojo, a mí me gustaría hacer una aclaración ahorita. Perdón. Bueno, primero borrar y que eso se vea bien. Cuando yo digo es igual, en realidad aquí lo que hay es una incógnita, ¿de acuerdo? Porque yo no estoy diciendo que eso es igual. Mi trabajo consiste en verificar que eso sea igual. Entonces, la pregunta es, 12 por 2 es 24, más 1, 25. ¿Y qué queda en la otra? Raíz de 15. Raíz de 9. Raíz de 9. ¿Y cuál es la raíz de 25? 5. 5. Y la raíz de 9 es 3. ¿Qué podemos concluir? Que La de, igualdad. ajá, pero lo decimos así, por ejemplo, esta que está aquí, esta ya es parte del conjunto solución. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Verificar para x igual a 4. ¿Me podrían ayudar ustedes si funciona para x igual a 4? ¿Cómo quedaría la primera raíz? Raíz de Raíz de 4 9. por 2 más 1. Eso, ¿verdad? O sea, quedaría 9. Ajá. ¿Y la otra? Raíz de 1. ¿Y qué es eso? Igual a 3 menos 1. ¿Y eso es igual? Igual 2. Entonces, ¿qué concluimos? El conjunto de solución es 12 y 4. Muy bien. Entonces decimos ya de un solo que el conjunto solución es 12 y 4. Y con eso, pues obviamente finalizaría el ejercicio.
No sé si tienen dudas hasta aquí o está claro este tipo de ecuaciones. ¿Mm? No sé si de repente podríamos hacer alguno nosotros. Sí, sí, solo, claro, Alex Manuel, de hecho tenemos varios ejercicios ahí que van a resolver, pero bueno, por ahora solo me tranquiliza si me dicen o me confirman si se entendió, si no tienen alguna duda, si de dónde salió, por qué se elevó al cuadrado hasta ese punto. La idea es que siempre vamos quitando la raíz. Sí se entendió, pero Lo vamos a ver en ejercicios futuros, ¿no? Entonces, no sé, ahora profesor Luis, si me ayuda colocando otra vez la guía Sí, está bien. y para que los muchachos pues resolvamos uno. Bueno, mejor dicho, vamos A que ellos resuelvan. a que ellos lo resuelvan. No sé si por ejemplo ahorita podríamos hacer un estilo de votación en la que ellos escojan, profesor Luis, Sí, está bien. y que escojan cuál es la solución de la ecuación dada. Entonces, por ejemplo, ahora mismo me gustaría que resolviésemos la número 20. Entonces, escríbanla, muchachos, por favor, ahí. Y ahorita con el profesor Luigi, pues lo que haríamos es intentar resolverla y plantearles una encuesta para que ustedes nos seleccionen la solución de esa ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por ahí lo puede dejar, profesor Luigi. Vamos a darle un espacio de unos 4 minutos a los muchachos. Ya la copiaron, jóvenes. Dado de que voy a programarle la encuesta para que ustedes den la conclusión, del conjunto solución, perdón. Entonces tengo que trabajar desde aquí. Sí, Lee, ya. Ok. ¿De qué problema? El ¿De 20, qué digo. problema, Lee? Sí, Ah, ok, el el 20. 20. Espera. El, Sí, es que el la 20. verdad Espera, ahorita. nosotros nos quedamos esperando que dijeran cuál problema. Ah, Sí, el 20, señor. Me disculpa. No, no se preocupe, el 20. Listo, ya lo copié. Profesor Luigi, de paso le escribí un mensaje a su WhatsApp para las soluciones porque yo ya tengo el ejercicio resuelto. excelente, profesor.
¿Cómo vamos, muchachos? ¿Todo bien? Ya. Ya lo tiene Anderson. Sí. Sí. Bien, entonces vamos a, bueno, esperar que el profesor Luigi plantee la encuesta a través de pues, la aplicación de Zoom. Y mientras tanto, pues yo estoy preparando un siguiente ejercicio que también me gustaría desarrollar con ustedes. Sin embargo, pues esperemos un ratito más por ahí. Jóvenes, el formulario que van a contestar lo van a hacer desde Google Formularios, dado de que Zoom no me permite crear la encuesta cuando ya estamos dentro de la sala. Entonces, por lo tanto, van a contestar ahí y después yo muestro las preguntas de ustedes para que así nos sirva. ¿Bien? El enlace ya lo envía al grupo. Igual también lo puede colocar aquí en el chat de Zoom, profesor, Sí, por si acaso. está bien. Pero excelente, de hecho me parece hasta más sencillo la, la encuesta. Entonces ahí, si ustedes dan clic, muchachos, sobre el enlace, lo va a enviar, pues obviamente al formulario que el profesor Luigi ha creado. Y muchas gracias, profesor, por su trabajo, porque obviamente esta actividad no estaba diseñada de esta forma, ¿verdad? Pero la idea es, pues, que diseñemos actividades en las cuales haya mayor interacción por parte de los estudiantes. Exactamente. Profesor, ¿usted está hablando? No, Ah, ya listo. No, es que como miraba que estaba apareciendo ahí, es para que para veamos que el ellos reflejo vayan de viendo. la... Sí, Ujú, en tiempo real. muy bien. Entonces hay 4 respuestas todavía y hay cuántos estudiantes en la sala. 7, creo Bueno, que era. 7. Entonces faltan 2 respuestas, 3 respuestas. No, 6 hay. 6, sí, 6. Faltan 2. ¿Quién no ha respondido todavía? Solo tienen que darle clic al enlace y seleccionar.
Ah, ya tenemos las 6 respuestas, perdón, profesor. No, lo dejaron en blanco algunas. Y le dieron a enviar. Sí. Por esa razón es que no los contabilizan. Bien, pero creo que para manera de ejercicio nos sirve la respuesta que hay, solo para que lo discutamos, ¿no? Sí. Fíjense ahí, muchachos, de acuerdo a los resultados obtenidos, el 60% de ustedes dice que la respuesta o el conjunto solución de la ecuación planteada es negativo 4 tercios, 3. Pero un 40% dice que solo es 3. Entonces me gustaría ahorita, no sé si pueden activar ustedes micrófono y decirme si permanecen así como escogieron o cambian de opinión. ¿Cuál Tengo será la correcta? ¿Ah? Yo seleccioné es Ajá. solo 3, 3. Es solo 3. porque Ajá. por la comprobación. Ya, o sea, cuando usted sustituyó negativo 4 tercios, ¿qué sucedió, señor? No daba, No da igual. no daba a 1. ¿Les quedaba qué? O sea, cuando hicieron la sustitución quedaba como una contradicción. Sí. Bien, hagamos algo. No sé si uno de ustedes puede mandarnos la foto al grupo y pues vamos a intentar proyectarla. Yo creo que ya puede dejar de compartir ahí, profesor, y no sé si abre WhatsApp web. Yo creo que uno de los estudiantes va a enviar eso. Mientras tanto, a mí me gustaría, mientras ese ejercicio aparece, decirle, ¿verdad? Que el conjunto solución de esa ecuación solo tiene una solución. Una de las otras es una solución extraña. ¿Cuál es cuál? Pues el trabajo consistía en que ustedes lo separaran entre 3 o negativo 4 tercios. Entonces resulta que quienes dijeron, por ejemplo... Pero ambas siguen siendo la respuesta. O sea, es que ambas valores de x satisfacen a la ecuación, pero cuando usted elevó al cuadrado. Porque cuando eleva al cuadrado, como que altera en cierta forma, pero altera en el sentido el número de soluciones que va a tener. Pero recuerde usted que, por ejemplo, cuando a la ecuación usted la elevó al cuadrado, se convirtió en una ecuación cuadrática, ¿sí o no? Entonces, Sí. la ecuación cuadrática no tiene restricciones, pero la ecuación radical, cuando el índice es par, sí tiene restricciones, porque no admite, por ejemplo, valores negativos. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen aquí mucho que ver, y por eso es que se debe a que se descartan algunas soluciones. No sé si alguno de ustedes nos comparte su procedimiento.
Bien, no sé si lo mandaron, profesor Luigi, no, ¿verdad? No, aún no. Listo, entonces no podemos seguir esperando. La idea era, pues, justamente discutirlo, pero pensé que sí estábamos esperando algo. Sin embargo, pues la idea es mejor que avancemos. Disculpen, le di compartir y con cámara. Y es pantalla y ahora sí. Ah, creo que ya mandaron, o no. Sí, ahí está, miren, nosotros hablando. Entonces, no sé, profesor, si nos ayuda ahí a... ¿Lo puede proyectar usted o lo proyecto yo? Si gusta el proyecto, usted, profesor. Listo. O si no, ya lo tengo, profesor. Si gusta. Listo. No, y además no podía compartir conmigo. Listo. Fíjense, vamos a estudiar el procedimiento que nos ha compartido aquí uno de sus compañeros. Creo que es Alex Manuel, si no me equivoco. Entonces, él se da cuenta, por ejemplo, de que tiene que aislar o dejar a un lado de la ecuación al radical, ¿verdad? Al que le queremos quitar la raíz. Entonces queda negativo ese radical con ese argumento cuadrático y en el lado izquierdo le queda 1 menos 3x. Si usted me pregunta a mí, Alex Manuel, yo hubiese mandado el radical para el lado derecho y el 1 que está positivo lo hubiese mandado a restar. Pero en el fondo ese tipo de expresiones, pues, sigue siendo correcto su procedimiento, pues no hay ningún problema. Entonces luego eleva al cuadrado y se da cuenta que el negativo que está antes de la raíz, pues se va a cancelar, porque negativo 1 al cuadrado se vuelve positivo 1. Y le queda simplemente 6x al cuadrado menos x más 13. Y en el lado derecho de su ecuación aplica el producto notable, el cuadrado de una diferencia, ¿no? 1 al cuadrado menos el doble producto de 1 por 3x queda negativo 6x. Y 3x al cuadrado me va a quedar 9x al cuadrado. A continuación, lo que usted hace ahí es que envía todos los términos al lado derecho y le queda 6x al cuadrado menos 9x al cuadrado. Menos x más 6x. Y luego 13 menos 1. Y al final le queda negativo 3x al cuadrado más 5x más 12. Ahí, por ejemplo, lo que yo observo por parte de Alex Manuel es que él hace uso de la fórmula general cuadrática. Yo antes de que utilicen la fórmula general cuadrática les voy a sugerir que intenten probar si el ejercicio se resuelve por tanteo. Tanteo compuesto. En este caso porque el coeficiente principal es distinto de 1. Y entonces hubiesen factorizado, por ejemplo, voy a intentarlo hacer por acá. Vamos a ver si funciona. Solo que yo me hubiera quedado trabajándolo así. 3x al cuadrado menos 5x menos 12 igual a 0. Entonces vamos a pensar en dos números que multiplicados nos den 3x al cuadrado. ¿Cuáles serían esos números? ¿Sería? 3x y x, sí. Ajá, y una pregunta, Alex Manuel, ¿por qué escribí 3x al cuadrado menos 5x menos 12? Yo creo que para eliminar el signo negativo. El signo negativo, Sí, pero es en que realidad yo, multipliqué por negativo 1 a toda la ecuación, ¿verdad? No, o sea, mire, yo no estoy cuestionando porque el procedimiento que usted está haciendo es correcto. no, lo que pasa es que yo, pues lo hice con la fórmula general porque pensaba Porque que si pensó, lo hacía factorizando, me iba a tardar mucho tiempo, por el signo perfecto. negativo, de hecho. Muy bien. Entonces ahí, o sea, usted decidió algo y de hecho la fórmula general cuadrática, pues, usted sabe que es imparable porque funciona para cualquier polinomio de grado 2. Entonces ahora, fijémonos, ya tenemos 3x y x nos da 3x al cuadrado. Ahora dos números que multiplicados nos den 12. 4 y 3. 4 y 3. Pero uno de ellos debe ser negativo. ¿Cuál va a ser negativo? Lo vamos a decidir ahorita. Por ejemplo, 3 por 3x, ¿cuánto da? 9x, ¿verdad? ¿Y x por 4?
¿Cuánto queremos que nos dé la respuesta? Menos 5x. ¿Quién debe ser negativo entonces? 9. El 3 debe ser negativo. Entonces, tiene que ser negativo este y este positivo. Por tanto, entre 4 y 3, ¿quién va a ser negativo? 3. 3. Este y este va a ser positivo. No, ese Muy bien. no. Entonces, una vez que tenemos eso, nos va a quedar 3x más 4 por x menos 3. Recuerden que en este paso, muchachos, lo que se hace es que se encierran estos factores, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? De esa manera. Y eso lo igualo a 0 y nos va a quedar como, perdón. Que con amarillo no se ve casi. Entonces nos va a quedar 3x más 4 igual 0 y x menos 3 igual 0. O sea que nos queda x igual a ¿cuánto? X igual a negativo 4 tercios y x igual a 3. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, Alex Manuel utiliza la fórmula cuadrática y sustituye. Lo único que yo le pediría aquí a Alex Manuel, que en el lado, antes de escribir la ecuación cuadrática, escriba x igual a, porque usted está encontrando el valor de x, ¿verdad? Entonces le queda negativo 4 tercios y positivo 3. Una vez que tiene eso, entonces procede a hacer la comprobación, ¿verdad? Y usted se va a dar cuenta que cuando resuelve, por ejemplo, con negativo 4 tercios, va a tener 3 por negativo 4 tercios menos la raíz cuadrada de 6 por negativo 4 tercios al cuadrado menos negativo 4 tercios más 13. Y si eso es cierto, esto le tendría que dar 1. Pero hasta aquí vamos a colocar un signo de interrogación. Entonces me gustaría que con una calculadora me ayudaran rápidamente a hacer este cálculo. Aquí va a quedar negativo 4. ¿Y qué va a quedar en la raíz? No sé si me ayudan con lo que queda en la raíz nada más. Solo con lo que queda en la raíz. 25. 25 queda. Ahora fíjense ahí, menos 4 menos la raíz de 25. Nosotros sabemos que la raíz de 25, ¿cuánto es? Entonces va a quedar ¿cuánto? 9. ¿Y cómo es menos 9 con respecto a 1? Distinto. Es distinto. Por tanto, la solución x igual a negativo 4 tercios, ¿cómo dijimos que se llamaba? Esta sería una solución Extraño. extraña. Y luego hacemos el mismito procedimiento para x igual a 3 y si se cumple la igualdad, concluimos finalmente que el conjunto solución de esta ecuación era únicamente 3. Y ahí terminaría el ejercicio. No sé si tienen alguna duda o todo está claro. A ver, se dice extraña porque no cumple con la ecuación original. Se dice extraña, Alex Manuel, y es buena su pregunta. De hecho, hasta me parece fabulosa, porque si usted sustituye la ecuación desde donde elevó al cuadrado, es decir, en la tercera, en esta línea, que ahora yo voy a encerrar esta, si usted sustituye aquí, le va a funcionar. No sé si vio eso que encerré, o casi no se ve. Sí se ve. Ahí. O sea, casi no se ve, pero sí se ve. Listo, entonces ahí sí funciona. Y ahora sí. Porque esas dos soluciones que usted encontró es solución de una ecuación cuadrática. Pero la ecuación que a usted le han planteado, ¿cuál es? Una ecuación radical. También se les conoce como ecuaciones irracionales, ¿de acuerdo? Porque la incógnita está dentro de de una expresión subradical o de un radical, mejor dicho. Y funciona solo para ese renglón hacia abajo, pero si usted la sustituye en la ecuación original, no funciona. Y se le llama por eso solución extraña, porque no se verifica para todas las cadenas de consecuencias. O sea, cuando usted resuelve una ecuación, esta es una consecuencia, este segundo renglón es una consecuencia del primero, el que sigue del segundo, el que sigue del tercero. Pero en realidad no son iguales en el sentido estricto, serían equivalentes. Y por eso es que se habla de soluciones extrañas. No sé si abordé su duda. Sí, pero Sí.
Dígame. Dígame, no sé, uno de ustedes iba a hablar, iba a preguntar algo. Yo, Ah, le escucho. por ejemplo, ahí en terreno amarillo, no importa el orden que está, por ejemplo, 9x al cuadrado. No, no importa porque usted sustituye en el lado izquierdo, va a encontrar un número. Sustituye en el lado derecho, encuentra un número. Y le va a funcionar que se cumple la igualdad. Y si se cumple la igualdad, usted diría que el conjunto solución son esos dos valores. Pero yo le diría, recuerde, Anderson, que la comprobación se hace en la ecuación original. Si usted la hace en otro sitio, pues usted ya sabrá que el ejercicio saldría incorrecto. Saben que yo vivo en una cuadra que es como una recta, digamos. Vivo en medio de una cuadra. Y la gente que va en moto acelera justo cuando va al frente de mi casa. No sé si perciben eso. Y así se intensifica el ruido justo al frente. Era adrede. A mí me da ganas como de ponerles un túmulo usted, pero mejor no. Bien, muchachos. No sé si toman una captura de esto porque yo, claro, lo voy a quitar, pero una vez que lo quite desaparece lo que está ahí. ¿Ya? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense ahora, vamos a hacer otro ejercicio que tiene que ver con... hoy sí puede dejar de proyectar, profesor Luis. Ahí está. No, pero ese ejercicio todavía no. Ese ejercicio lo tengo propuesto para una actividad que vamos a hacer. Fíjense, hay una ecuación que es de la siguiente forma. Fíjense ahí. ¿Cuál sería, cuál sería el procedimiento a hacer? ¿Y qué tipo, cuál es la diferencia entre esta ecuación y las estudiadas anteriormente? Que esta es cúbica y la otra eran cuadradas. Ajá, y la estrategia ya era elevar al cuadrado. La estrategia aquí será Elevar al cubo. elevar al cubo. Muy bien. Entonces vamos a resolver eso y fíjense lo que nos va a quedar. Tenemos raíz cúbica de x al cuadrado más 4. Y hasta ahí aparentemente no he alterado nada. Fíjense, porque le ve al cubo a ambos lados de la igualdad. ¿Y qué nos queda en el lado izquierdo? X al cuadrado más 4, ¿verdad? ¿Y en el lado derecho? ¿Cuánto queda? 8. 8, muy bien. Entonces, ¿cómo se resuelve esa ecuación? ¿En qué se redujo la ecuación que era cúbica al inicio, perdón, que era raíz impar, era un radical impar o una raíz cúbica? ¿En qué se convierte ahora? En una ecuación cuadrática, ¿verdad? ¿Y cómo se resuelve esa ecuación cuadrática? X al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? 8 menos 4. Y ¿Qué esto sería es 4? 4. Entonces, X, ¿cuánto nos da? 2. Más o Bueno, menos raíz. 2. Más o menos raíz. Sí, más o menos 2. Más menos raíz, más menos 2, ¿verdad? O más menos raíz de 4, y la raíz de 4 es 2. Muy bien. Entonces ahora procedemos a hacer lo que hemos denominado la comprobación. Y vamos a probar qué pasa si x vale negativo 2. ¿Cómo quedaría con x igual a negativo 2? ¿Qué sustituyo? Negativo 2 al cuadrado más 4. ¿Y esto cuánto es? 4 más 4, 8. ¿Y la raíz cúbica de 8 cuánto es? 2. ¿Qué observamos entonces? Observamos que se
No sé si notan esta forma de comprobación que yo estoy haciendo. Se parece a las identidades que el profesor Kenford les pone a resolver. Trabajan en el lado izquierdo y llegan al lado derecho, ¿sí o no? Sí. Si, por ejemplo, aquí me hubiera dado 9, yo hubiese dicho 9 es distinto de 2, por tanto no funciona. ¿Estamos de acuerdo? Pero no fue el caso. ¿Qué creen que va a pasar con x igual a positivo 2? Sin hacer el cálculo, ¿qué creen que va a pasar? Lo mismo. ¿Por qué razón? Porque un número negativo o positivo elevado al cuadrado va a dar positivo. Exactamente. Por tanto, el conjunto solución es Negativo 2 con 2. Vamos. ajá, negativo 2 y 2 o más menos 2. Y ahí estaría resuelto el ejercicio. En otras palabras, bueno, lo que yo les quiero decir y cuál es la moraleja acá, ¿qué sucedería si yo, bueno, si el profesor Luigi, ¿verdad? Que es el que está a cargo de la evaluación, en el examen dice él, resuelva la siguiente ecuación. ¿Cuál sería la técnica ahí? Elevar al 4 ambos lados. Elevar a la 4. Muy bien. Entonces, mire, como las cosas en la universidad son un tanto diferentes a las del colegio, vamos a ir ampliando este tipo de ecuaciones a esta otra que ahora les voy a dar. Raíz de una raíz. Es una raíz de una raíz, ajá. ¿Cómo se resolvería esa ecuación? ¿Mm? Primero elevando al cuadrado. Primero elevando al cuadrado, por supuesto. ¿Y qué nos va a quedar si elevo al cuadrado a ambos lados de la igualdad? X más raíz cuadrada El menos cuadrado 1. igual a x. Mire. Ajá, ¿y luego qué hacemos? Ese X lo podemos mandar al otro lado y aplicar al cuadrado igual. Ajá, pero nos va a quedar x cuadrado menos 1 es igual a 0, ¿sí o no? ¿Lo ven? Sí. ¿Y después? Eso, ¿verdad? Elevo al cuadrado. ¿Y qué nos queda? X cuadrado es igual a 1. Más o menos. O simplemente, o sea, claro, Anderson, lo que usted dijo está correcto, solo que yo ya lo hago rápido, pero ustedes entienden lo que yo hice ahí, ¿verdad? Pasó el 1 a sumar y luego apliqué raíz cuadrada a ambos lados y nos quedó x igual a más menos 1. La pregunta es, ¿los dos valores encontrados serán solución de esta ecuación o habrá una de ellas que es solución extraña? ¿Qué opinan? Puede que Solo existe uno, una porque a la extraña. derecha está raíz ¿Cuál de x falla? y no, raíz de negativo 1 no. Tiene que ser la positiva. Ahora, les cuento esto. No necesariamente la que falla es por ser negativa que falla, ¿de acuerdo? Falla porque se llega a una contradicción, sencillamente. Veamos por qué falla. Observemos. Negativo 1 más la raíz cuadrada de negativo 1 al cuadrado menos 1. Y miren lo que queda. Y la raíz cuadrada de negativo 1, ¿a qué es igual? ¿Estamos de acuerdo? Imaginario. No, ajá, es un imaginario. De hecho, ustedes ya saben que es la unidad imaginaria, o sea, y, pero como en este curso no estamos estudiando los complejos, bueno, estrictamente hablando, ¿verdad? Porque sí podemos hablar de ellos sin ningún problema, pero para efecto del conjunto de los números reales diríamos que negativo 1, o sea, la raíz cuadrada de negativo 1 es i, y al otro lado, fíjense lo que tenía que haber. ¿Qué ha sucedido en el otro lado? ¿Qué queda? Queda negativo 1. Y ustedes me dirán, Lick, pero ¿por qué si queda negativo 1 igual a negativo 1, por qué no se cumple? Porque estas dos cosas no
existen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y cuando digo no existen, repito, me refiero en los reales. Entonces, si ahora sustituimos con 1 a esa ecuación, se darán cuenta que el conjunto de solución de toda ella es, en efecto, 1. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a plantear otro ejercicio. Yo creo que tenemos tiempo todavía, ¿verdad, profesor Luigi? Sí, Porque yo solo sí, digo, solo vamos a plantear otro ejercicio. Adelante, profesor. quiero más que todo mencionarles unas cosas a los muchachos, que eso es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, jóvenes, a la hora de leer las indicaciones o lo que se le pide en el ejercicio. Porque como el profesor les dice, encuentre el conjunto solución del siguiente ejercicio. Le pueden pedir el conjunto solución o la solución extraña también. O también se le puede pedir las posibles soluciones, ¿verdad? Y es ahí donde se expresa de diferentes formas. Cuando nosotros encontramos las posibles soluciones, van a estar expresados X es igual al número. Por ejemplo, pregúntale ahí, profesor. Pregúntales ahí cuáles serían las posibles soluciones. En ese caso, por ejemplo, en ese ejercicio, se puede hacer, con solo ese ejercicio, se pueden hacer 3 preguntas. La pregunta número 1, ¿cuáles son las posibles soluciones de la ecuación radical? ¿Cuáles serían, Victoria? Ay, Uy, Yo creo que está teniendo problemas de conectividad, pero creo que Victoria, no sé si lo puede escribir, igual en el chat lo puede escribir Victoria, porque es una frase corta. O sea, le digo que lo escriba porque la idea es que no por el problema de conectividad usted va a dejar de participar, ¿de acuerdo? ¿y ahora? Sí, sí. ¿Ah? Bien, ahí por ejemplo, no sé, Arnaldo creo que iba a responder, para que le ayudemos a Victoria porque no sé si... Ah, ahorita ya lo escribió. Dice Victoria que negativo 1 es una posible solución, pero solo negativo 1, Victoria. Ahí volvió a escribir positivo voy a 1. escribirle. Ah, listo, entonces escribió los dos, es que yo leí, listo. Bien, Muy entonces bien, en este entonces caso, ahí ya responde Victoria, ¿verdad? Y tiene esa parte. Ajá, profesor, adelante. muy bien. Ahora, Hola, ¿me escuchan, profe? sí, Victoria. Ah, sí, es que acá hay bajones de energía, entonces eso me afecta bastante la cita. Está bien. No se preocupe, Victoria. Muchas gracias. Entonces, la estudiante Victoria ha mencionado que las posibles soluciones de la ecuación radical que nosotros tenemos es más y menos 1, ¿verdad? Que x es igual a más, o sea, positivo 1 y negativo 1. Ahora, otra pregunta que va dirigida para Anderson, ¿cuál sería el conjunto solución de la ecuación radical? 1. 1, ¿verdad? Y para Manfredi, ¿cuál sería entonces la solución extraña de la ecuación radical? Negativo 1. Muy bien. Esas son las 3 preguntas que ustedes deben de tener el cuidado a la hora de seleccionarla, porque obviamente en el examen yo les voy a colocar así como les planteé la pregunta, ¿verdad? Les dije en la indicación cuál es el conjunto solución, pero al mismo tiempo puedo preguntarles por la solución extraña o las posibles soluciones, ¿verdad? Que eso es muy diferente. Es cuando habla en plural y en singular, más o menos.
Por ejemplo, esa ecuación que está ahí, nótenlo, está formada por expresiones racionales y radicales. Y la pregunta es, ¿cómo se resolvería este tipo de ecuación? ¿Qué harían ustedes en primer lugar? ¿Qué se les ocurre hacer? Las fracciones. Bueno, las que están al lado ¿Qué derecho. haría? Alex Manuel. Sumar las fracciones. Ah, sumar la fracción. Entonces vamos a ver si funciona. Yo ya tengo resuelto este ejercicio, pero quiero ir viendo hasta dónde funciona lo que ustedes creen que es posible. Estamos de acuerdo que ahí queda así, ¿verdad? El mínimo común múltiplo de las dos expresiones del lado derecho es raíz cuadrada de x más 7. ¿Y qué va a quedar en el numerador? Raíz cuadrada de x más 7 al cuadrado. Muy bien, al cuadrado. ¿Más cuánto? Más 8. Más 8. Muy bien. Fíjense. Ya ha quedado ahí algo bien interesante. ¿Qué quedó entonces en el numerador del lado derecho? ¿Y qué hacemos después? ¿Qué podríamos hacer? Lee, ¿por qué 2x? Ah, perdón, no. Es Lick, una raíz de pregunta. x. Disculpe. Gracias, Hipólito. Ajá, adelante, Manfred. No, yo era la misma consulta que iba a hacer. No, y gracias por estar atentos, la verdad. Digamos que a uno se le chispotea de vez en cuando. Y pues, qué bueno que estén atentos también. Bien, Y ahí fíjense que ahí les queda esto y después reducimos términos semejantes. Esta parte ya se la voy a dar resuelta. Entonces, Alex Manuel iba a decir algo antes de que yo empezara a hablar. Dígame. ¿Qué le digo? El denominador raíz de x más 7 no se podrá racionalizar, le digo. Se podría racionalizar, sí. Pero recuerda cuál es la estrategia con los radicales. ¿Cuál es la estrategia que nos da Zukovsky o cualquier otro autor de álgebra y trigonometría? ¿Qué se debe hacer para eliminar los radicales? Elevar al cuadrado. Muy bien. Y si elevamos al cuadrado a ambos lados ahí, ¿qué sucede? Pues obtendríamos 2 por x igual a x más 15 al cuadrado. Pero en realidad, en palabras más sencillas, Alex Manuel, se cancelan los radicales de la izquierda y de la derecha. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces ponemos aquí al cuadrado y obviamente aquí tengo que elevar al cuadrado. O sea, eso se conserva porque lo estoy haciendo tanto a la izquierda como a la derecha. Y las propiedades de la igualdad pues justamente permiten eso. ¿Qué nos queda en el lado derecho entonces? 2x. 2x nada más. Recuerde que el 2, Anderson, afecta a ambos números. Tanto al 2 como a la x. 2x al cuadrado. No. Mire, ¿ve? Sucede esto. Si usted tiene 2 raíz de x al cuadrado, Sí, en sí. realidad lo que 4. tiene es esto. Sí. 4 y ¿Estamos se de acuerdo? cancela. Muy bien. Entonces queda 4 raíz de, 4 por... yo me equivoqué también. Miren, por estar ahí. Todo al cuadrado. Queda 2 al cuadrado por x. O sea, en otras palabras, 4x. ¿Y qué queda en el lado derecho? X al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque el cuadrado afecta al numerador y al denominador. Entonces, una vez que tienen eso, ese x más 7 puede pasar al otro lado a multiplicar y les va a quedar así. Y aquí, por ejemplo, este es x al cuadrado más 30x más ¿cuánto? ¿Cuánto es 15 al cuadrado? No estoy seguro si es esto. ¿Es eso? Sí, es eso. Sí. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos eso,
aplicamos propiedad distributiva en el lado izquierdo y nos va a quedar 4x al cuadrado más 28x es igual a x al cuadrado más 30x más 225. Muy bien, y entonces ¿eso qué queda? Negativo 3x al cuadrado. Va a quedar Más 3x 2x al cuadrado menos 2x menos 225 igual a 0. Bueno, yo no sé si ustedes ven mi estilo, incluso yo creo que el profesor Luis así lo hace. Siempre trato a toda costa que el coeficiente principal de una cuadrática sea siempre positivo. Porque para mí es más fácil pensar en una factorización, ya sea por tanteo simple, tanteo compuesto, incluso para sustituir en la fórmula general cuadrática es más fácil si el coeficiente del término principal es positivo. Sí, comparto Hasta, esa idea. sí, hasta ahí todo bien, muchachos. Todo es el procedimiento. Profesor Luigi, mire, yo le quiero decir algo que no lo he dicho en otras clases. Cuando ustedes observen que yo cometo un error en un procedimiento, activen el micrófono y díganlo. No hay ningún problema que eso. Porque a mí no me gustaría avanzar en toda una pizarra y que tenga errores desde la primer renglón. Porque eso puede generar un problema a lo largo de todo el ejercicio. Por ejemplo, ahorita no tiene. Ajá, normalmente con el profesor Luigi lo que hacemos es que nos lo decimos por chat, ¿verdad, profesor? Sí, para que no crean, muchachos, que todo es perfecto. También cometemos, pues, errores, pero se esperaría, como hemos reflexionado muchas veces con el profesor Luigi, es que como profesores debemos tratar en la medida de lo posible evitar equivocarnos frente a ustedes en la pizarra, porque no queremos que repliquen estos errores, ¿no? Negativo 28x. Sí, ahí tiene negativo 28x, profesor. Y es negativo 2x. Ah, listo. Sí. Miren, ahí está. Así. Pero quedaron como que son enemigos el 2 y la X, ¿verdad? O de separado. Como que ya no se llevan. Una pregunta, Lee. Adelante. ¿El 30x de dónde sale? Ah, listo. Fíjense que cuando yo hice este procedimiento, aplico el producto notable. El cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda, más la segunda elevada al cuadrado. Ahí. Ahí, Ahora sí. captable. Gracias. Adelante, no se preocupe. De hecho, pues todo ese tipo de preguntas usted las puede hacer con libertad. Bien, una vez que tenemos eso, entonces ahí, por ejemplo, podríamos aplicar fórmula general cuadrática o... Sí, podríamos, no sé si me ayudan con eso, apliquen ahí fórmula general porque no sé si... Sí, creo que con la fórmula nos va a dar, con la fórmula cuadrática. ¿Podrían intentarlo hacer ahí en el cuaderno? Sí, Dígame, Anderson. me dio dos soluciones, pero no sé. Bueno, ¿Cuál les obtuvo? X es igual a 9 y X es igual a negativo 25 tercios. ¿Negativo? 25 tercios. Bueno, no sé si sus compañeros lo pueden confirmar. ¿Así les dio, muchachos?
Sí, justamente ahorita lo acabo de resolver, Anderson. Muchas gracias. En efecto, esas son las posibles soluciones. Entonces aquí vamos a decir que estas son las posibles. La pregunta es, ¿ambas forman parte del conjunto de solución? ¿Cuál sería la respuesta? Muchachos. Tienes que comprobarle. Ajá. Les voy a dar un tips para que sepan algunas cosas y lo tomen en cuenta. Fíjense en este número. ¿Cuál es el primer término? Notan que es este. El primer término de la... Muchachos, ¿lo notan? Sí. Sí. Pero de antemano se sabe que porque esto se cumple, X solo admite ¿qué valores? ¿Sí o no? Positivo. Positivo. ¿Y cómo es negativo 25 tercios? Es Negativo. menor. Entonces desde ahí, esta solución se descarta. Nick, Díganme. entonces todos los números negativos, las soluciones serían no. No, o sea, No en todo. otra, fíjense por ejemplo este radical. Le voy a dar un ejemplo, esto es aparte, ¿verdad, Anderson? Si usted evalúa, por ejemplo, con X igual a 14, ¿qué quedaría en esta? ¿Quedaría raíz de qué? ¿Y qué pasaría? Nos quedaría negativo un valor. ¿Entiende esa parte ahí? Sí. Y note el valor que yo tengo que descartar. ¿Es negativo o es positivo? Positivo. Entonces, ¿respondí su pregunta? Sí. Muy bien. No sé si entendieron la duda de Anderson. La duda de Anderson significa que si siempre se van a descartar los números negativos. No. A veces ese número negativo funciona. Pero para eso usted tiene que sustituir en la ecuación. Sin embargo, aquí era fácil descartarlo porque el primer término o el miembro del lado izquierdo dice que es 2 raíz de X. Pero se sabe que en una raíz de X el argumento siempre es mayor o igual que 0. Pero esta solución es negativo 25 tercios. Es un número negativo. Por tanto, la descartamos. Y como la descartamos, pasa a ser una solución extraña. Y el conjunto solución de esta ecuación sería 9. Ese que está ahí, que es 9. Y ahí estaría. Esas serían como la respuesta al ejercicio. Yo trataré en la medida de lo posible, por ejemplo, de quitar estas cosas de aquí, pues que no son... Ah, bueno, a propósito, yo estoy diciendo la raíz es 9 y ni siquiera es sustituido, ¿verdad? ¿Funcionará? Sí. ¿Sí se cumple? Sí. Claro, ¿verdad? Porque 9 más 7 es 16. La raíz cuadrada de 16 es 4. 4 más 8 entre 4, ¿cuánto da? Da positivo 6. Y 2 por la raíz de 9 es lo mismo que tener 6. 3, y se cumple que 6 es igual a 6, ¿verdad? Eso es lo que le salió, ¿sí o no? Sí. Muy bien, entonces por tanto es que se cumple eso. Ahora sí. Listo. Entonces ahora yo tengo... Bueno, en realidad uno podría hacer un montón de ejercicios, profesor Luigi. Sin embargo, pues no es mi intención, la verdad, de estar solo resolviendo y resolviendo, pero sí me gustaría plantear una situación.
Esto va a quedar grabado naturalmente, pero es importante para efectos de la clase. Fíjense, yo he preparado un ejercicio por acá. Les comento, el ejercicio no es trivial. Es un ejercicio que hay que pensar un poquito. Pero yo lo voy a asignar y como profesor de la clase, conjuntamente con el profesor Luigi, vamos a asignar un puntaje que le vamos a llamar ¿Cómo le van a llamar? ahí está. Puntos bonus. Ajá, puntos oro o bonus point, como ustedes lo quieren ver. Ese ejercicio va por puntos oro. Al alumno que lo resuelva. ¿Y el qué alumno, cuesta? Ajá, ¿cuántos van a ser? Van a ser 5 puntos oro por encima de la nota. Y oro significa que si usted saca 78, va a pasar a tener ¿cuánto? 83. 83, usted lo ha dicho. Ahora, este ejercicio, por supuesto, hay que reflexionarlo. Yo les daré, el primer elemento es elevar al cubo a ambos lados de la igualdad. Y la pregunta es, ¿por qué se eleva al cubo? La respuesta es, Alex Manuel. ¿Cómo dice? Ah, sí, porque tenemos que el radical es raíz cúbica, por eso. Exacto. Y otra cosa que me gustaría aclararles es que en una ecuación cuyos radicales son impares, en este caso raíz cúbica, no se aísla el radical. O sea, no se pone una raíz cúbica a un lado y se escribe al otro lado, así como en las cuadráticas, ¿pues? Que se van eliminando las raíces, sino que se eleva el cubo y se van desapareciendo las raíces a medida que avanza el ejercicio. O sea, no es la misma técnica estrictamente hablando, sino que ustedes van a observar ahí. Les adelanto que el valor de S es un número entero. Les voy a decir que la solución de esto es un S. Solo tiene una solución. Es un número natural, de hecho. Sí. ¿Cuál es? ¿Ah? Ya sabe cuál es. Sí. ¿Cuál es usted? No, ¿para qué lo voy a decir? Se van a perder los... Ah, es que, por ejemplo, aquí, esos bonus points se ganan por procedimientos. Porque ahorita usted me puede decir, Lick da 4. Alex Manuel dice que da 4. Yo les diría, ¿y cómo supieron que da 4? Y por eso que ustedes me responden es que ganarían los puntos. ¿Me entiende? ¿Para cuándo sería? Bueno, ¿Cuándo lo quiere? ¿para cuándo es máximo? Sí. Pues yo le diría para el día del examen. ¿Cuándo es? Ya no quedamos, Alex Manuel. Ah, ok, el martes, vale. No. Perfecto. Y le digo así porque ya habíamos quedado. Un día llegaron a ese acuerdo. Dígame. Entonces mandamos las evidencias del examen y después el ejercicio. Sí, o sea, usted tenga listo eso el día de su examen. Que ahí el profesor les va a pedir eso porque él va a consignar esos 5 puntos. Bueno, fíjense que lo que estamos haciendo ahorita con el profesor Luigi no lo habíamos consensuado, ¿verdad, profesor? Pero yo creo que a usted le gusta la idea. Se escuchó como que lo coacciona, profesor. Lick. Díganme. ¿Se van a ganar los puntos oro todo el que lo tenga bueno o solo uno? Sí. No, pero, o sea, todo el que lo tenga bueno y que no se lo preste a sus compañeros, ¿verdad? Porque si no digan, Alex Manuel, présteselo a Arnaldo, Arnaldo présteselo a Anderson, Anderson a Hipólito, y entonces se lo voy a resumir lo que pasaría si todos se prestan el ejercicio. Lo vamos a dividir entre la cantidad de ejercicios repetidos. Punto. ¿Les parece? En otras palabras, si lo presentan 5 el mismo ejercicio, le daríamos un puntito a cada uno. Sí, es que este ejercicio, como es por puntos oro, y vamos a ver qué ustedes pueden hacer al respecto. Sí. Dos estrategias, les voy a dar una estrategia. La estrategia de elevar al cubo y la otra estrategia es que van a hacer uso del cubo de una suma. Dígame, Arnaldo, usted iba a preguntar algo. No era sobre los ejercicios de las ecuaciones radicales. Son adelante. Son bastante. 20. 20. ¿Sabe cuántos ejercicios hacíamos nosotros cuando estudiábamos, Arnaldo?
Mi maestra decía, háganse el 100% de los ejercicios. Otra decía, hágase la mitad. Otra el 40%. Nosotros por nuestra parte, con el profesor Luigi, desde el inicio hablábamos de que para efectos de esta clase íbamos a tratar de seleccionar algunos ejercicios de manera tal que el estudiante no viera pues que estaba cargado de tantos ejercicios, sino más bien que servían para práctica de su examen. Y ahora ya no son 20, porque ¿cuántos hicimos en la clase? Ahora son 18. Exactamente. Sí, solo son 18. Pilas, pilas, pilas. No bajen la guardia ahorita que estamos en casi para cerrar periodo. Bueno, Profesor Luis, ¿iba a decir algo? Sí, prácticamente hoy terminamos con las clases. Ya la otra semana ya únicamente vamos al examen el día martes y ustedes bien saben que para eso me pinto solo, como dice el dicho, para revisar. Para revisar y ese mismo martes van a tener la nota y también aquellos muchachos que tengan la posibilidad de hacer una reposición o recuperación. Bueno, y como dicen, ¿verdad? A dar la lucha hasta el final y vemos, o sea, esfuércense pues. Y traten de dar lo mejor que sí. Yo sé que más de alguno de ustedes dirá, ay, Lix, si yo ya no voy a ir a cálculo porque ya me quedé en trigonometría, podrían decirlo, ¿no? Pero es mejor no ir a cálculo porque se quedaron en una que no ir a cálculo porque se quedaron en las dos. ¿De acuerdo? O sea, yo no estoy pensando de una forma pesimista, sino más bien que usted trate de aprobar, bueno, si no las puede aprobar todas, trate de aprobar la mayor cantidad de clases que pueda de las que está llevando. Pero no baje la guardia usted solito ni se desanime usted solito. Arnaldo, ¿iba a decir algo? Por cierto, Lick, no, era mentira, no sé cuál es la respuesta. No sabe. Tengo una idea, pero no, mentira. Sí, ahí lo que tiene que usted observar, Arnaldo, fíjese que la expresión que se le ha dado, la del primer radical, la del radical raíz cúbica, es la mismita que está en el segundo radical. ¿Cuál es la única diferencia? Nota esto. Aquí más. La primera signo es. Y aquí menos. Entonces hay que observar cuidadosamente eso al momento de operar algebraicamente, porque este es un ejercicio que se resuelve algebraicamente y la clase de casualidad recibe el nombre de álgebra, ¿verdad? Ajá. No, bueno, entonces, profesor, yo por mi parte esto era lo que yo quería pues explicarle a los muchachos en esta clase. Al menos ya nos vamos con la tranquilidad, ¿verdad? De que vieron ecuaciones radicales con índice par o impar y que la estrategia pues básica es o elevar al cuadrado o al cubo o a la 4 si es raíz cuarta o a la n si es raíz enésima, según sea el caso. Y pues eso, ¿no? O sea, la práctica es lo que va a garantizar de que usted esté seguro de que realmente entendió lo que se explicó. Repasen las cuestiones aquellas de las propiedades fundamentales de los logaritmos. Si dado un logaritmo de forma extendida, convertirlo en un solo logaritmo, o uno dado en forma de un solo logaritmo, convertirlo en su forma desarrollada, usando propiedades, ¿no? Ejercicios de ese tipo, resolver ecuaciones logarítmicas, exponenciales, graficar, ¿verdad, profesor? Exactamente. Y así, o sea, pilas con eso. Cuando estén practicando, si tienen dudas, escríbanos y pues en función de eso, pues intentar ayudarlos, ¿no? Y a propósito, si hacen ese ejercicio que está en pantalla, pues se ganan los 5. Y si no lo hacen, yo les prometo que no se van a ir de álgebra 2 sin saber cómo se hace. Eso es garantía. Listo, muchachos. Listo, y lo termino, se lo puedo mandar antes de la fecha que usted estableció. Sí, pero no sé si entonces, profesor Luis, se habilita un espacio solo que se llame bonus point. Sí. Para que ellos lo suban en cuanto lo tengan. Eso sí,
En cuanto a ese ejercicio, no esperen de que al enviarlo, porque ustedes bien saben de que lo que yo hago es que por lo general estoy revisando la plataforma diaria y los estudiantes que van subiendo su tarea, yo lo voy revisando. Pero con ese ejercicio no Y esperen se de le va que yo... actualizando Exactamente. la calificaciones, ¿verdad? Y la calificación. Entonces, con este ejercicio, si coloco el espacio, por ejemplo, viene usted y dice, bueno, no, le voy a dar más énfasis a este ejercicio, a resolverlo y después voy a quedarme con la tarea. Usted lo puede enviar, incluso hoy, al terminar la clase, lo puedo habilitar el espacio y ustedes lo van a enviar como tiempo máximo el día martes. O profesor, o que se lo envíen a su WhatsApp privado. Sí, exactamente. Porque como También, este no tiene calificación dentro de lo que usted tiene programado en la plataforma. exactamente. Sí, Bueno, ahí entonces creo que puedo quedamos colocar mejor aquí. así. Sí, exactamente, porque si eso me va a hacer una sumatoria más y lo que yo puedo hacer es como un agregado solo de la nota, no como algo obligatorio. Pues. Claro, entonces mejor quedamos hasta el día del examen como fecha límite, pero ustedes se lo pueden enviar en cualquier día de aquí al día del examen al WhatsApp del profesor Luis. ¿Quedamos claros? Alex, Manuel, Anderson, Hipólito, Arnaldo. Sí. Por cierto, muchachos, miren, esta es como la clase, la última del periodo. Yo espero de que les haya, pues, en cierta forma gustado el espacio, pues. La interacción que intentamos sostener con el profesor Luigi fue justamente con ese afán de generar reflexiones y que ustedes aprendieran varias cosas. Porque inicialmente era que el profesor Luigi tomaba álgebra y yo pues atendía mi carga académica restante, ¿verdad, profesor? Pero pues se tomó a bien, ¿no? El estar como interactuando y más que ustedes no lo vieran como que estábamos en una posición de que compite quién es el que es el profe y quién no, porque creo, no sé si recuerdan que desde el primer día les aclaré que el profesor de la clase es el profesor Luigi, pues. Él está a cargo de la evaluación en realidad. Y pues quien está a cargo de la evaluación es el que determina o da las directrices de cómo se desenvuelve el curso, excepto por el bonus, ¿verdad, profesor? Bien, no sé si quiere decirles algo, porque esta es como la última clase y hasta aquí creo yo que sería la última interacción que tendrían ustedes por el momento entre profesor y estudiante. Exactamente. Bueno, yo les agradezco de todo corazón por haber permanecido y por dar la lucha, aunque sea hasta estas instancias, con la clase de Álgebra 2. También como parte de mi proceso de entrega de informe, yo voy a colocar en la plataforma que ustedes generen algunos comentarios con respecto a mi clase, hacer una especie de una evaluación por parte de ustedes para que me sirva de evidencia en el informe que yo voy a presentar, dado de que la práctica que yo realicé con esta clase fue del diplomado en educación superior y debo demostrar evidencia, ¿verdad? Entonces yo les doy infinitamente gracias por haber compartido conmigo esta experiencia. Como siempre les digo a todas las personas que forman parte de mi vida, ustedes ya forman parte de mi vida, dado de que ya estoy llevando mi vida personal en una forma académica, formándome día con día y espero que en un futuro, si así Dios lo permite, me dé la posibilidad de ser ya su profesor titular, si Dios lo permite. Las esperanzas nunca mueren, dice el dicho. Entonces, les deseo mucho éxito. Espero y confío en Dios de que en todas las clases ustedes den el máximo, así como lo hicieron conmigo. Yo el rendimiento de ustedes, yo lo categorizo como excelente, como avanzado, por decirlo así. Todos han sido buenos estudiantes y realmente, jóvenes, mi gratitud es ante ustedes. Bueno, ojalá que estuviéramos frente a frente allá, ¿verdad? Para hacer como una especie de convivio. Sin embargo, pues las condiciones no nos lo permiten por ahora. Sin embargo, pues expresar también nuestro agradecimiento, profesor Luigi. Yo siento pues que hubiese sido bonito tener un profesor Luigi
el lenguaje de la matemática, ¿no? Para poder hacer pues de una clase que está mediada a través de entornos virtuales así de interesante como se desarrolló Álgebra 2. Y pues yo siento que hubo varios en este grupo que tuvieron dificultades, pero a medida avanzando el periodo, pues varias de las posibilidades que usted permitió desde que grabó las clases, iba editando videos, subiendo recursos a la plataforma, creo que se permitió en cierta forma que ellos decidieran pues continuar el curso hasta el final. Y eso es súper valioso para mí. Y estoy seguro, de hecho, que en un futuro no muy lejano, pues usted probablemente les venga a dar cálculo 2 a los muchachos, ¿verdad? U otra clase del plan de estudios. Y pues mientras tanto, creo yo, vamos a seguir en contacto y pues por supuesto que usted va a estar cercano a las actividades del departamento y eso que para nosotros es importante, como lo es el proyecto de Olimpiadas Matemáticas y las demás actividades que realizamos. Exactamente. Y eso quiero dejarlo bien en claro. Eso lo quiero dejar bien claro, dado de que ya no voy a continuar siendo su profesor, pero aún así como ese mismo mecanismo que tuvieron ustedes cuando tuvieron alguna duda con respecto a alguna clase, yo les voy a aportar con los conocimientos que tengo, ¿verdad? Entonces, no tengan ninguna dificultad o pena, por decirlo así, de que si tienen alguna duda con respecto a las clases que van a llevar o dificultades, así como han mostrado en este periodo, lo pueden consultar en este siguiente periodo. O sea, como dice el profesor, no me voy a alejar del todo con las actividades del curso. Sí es. Adelante. Bueno, yo solo para finalizar, me gustaría, si alguno de ustedes quiere decir algo, y no están obligados, la verdad, como decía un profesor en un seminario, hasta pueden decir paso, si no quieren decir nada, pero si quieren, pues es el momento que lo digan. Y si no, pues ustedes le escriben al profesor en la evaluación del curso que él dijo, que quiere ver cómo se sintieron ustedes en su clase. Su silencio no sé qué significa. Imagino, perdón, que lo harán después, o no sé. Arnaldo. No, agradecido, licenciados, por la manera en que han impartido las clases, ya que uno sabe que no es tan fácil. Bueno, de hecho no es fácil. Y también se genera una motivación para nosotros como estudiantes, ¿no? Para seguir en la carrera, bueno, seguir avanzando. Esperemos pronto verlos como nuestro maestro y también pronto vernos como ya compañeros de trabajo, de profesión. Si nosotros seguimos, ¿verdad? Con nuestra carrera y logramos finalizarla. Y darles las gracias. Así que esperemos vernos pronto en otras clases. Como colegas, ¿verdad? Profesor, le iba a decir Arnald. Bueno, de hecho soy profesor, licenciado, solo que... pues yo soy profe primaria, sí somos colegas ya. Sí, pero usted creo que hablaba de ya ser como profe de matemáticas. Sí, exactamente, ya la licenciatura y más allá, maestría, doctorado, luego ir a la NASA. No pierda la esperanza. Fíjese que cuando uno tiene esas aspiraciones desde pequeño, lo que hace es luchar por ellas, ¿no? Ahora, quien se queda de brazos cruzados, que no sueñe con un mundo mejor, eso es evidente. Le digo, usted nos va a dar vectores. Ya me desconecté, le digo. Eso es trampa, Arnaldo. ¿Quieres saber quién va a ser su profesor en el otro periodo? Bueno, me imagino que cálculo 1 nos va a dar el licenciado Kenford, ¿verdad? Les adelanto, por ejemplo, que vaya, imagínese que usted se queda en álgebra. Voy a ponerlo a manera de ejemplo, ¿verdad, Arnaldo? Su profesor, el siguiente periodo va a ser un profesor nuevo. Ni el profesor Kenford, ni el profesor Marlon, ni yo. Ni el profesor Luigi. Y si se queda en trigonometría, también va a tener un profesor nuevo. Si se queda en lenguaje, también un profesor nuevo. Ahora, si va a cálculo 1, a cálculo 2, perdón, a cálculo, me equivoqué, cálculo 1 o vectores y matrices o geometría 1, va a tener profesores locales. Por ejemplo, creo que geometría 1 es la que la va a dar un profesor de sede central.
profesor muy, muy bueno, la verdad. Pero eso no lo vamos a Entonces ver. todavía no... Ah, sí, está en la propuesta académica, pero yo la dejé como... O sea, por ejemplo, el otro periodo están 3 clases que usted puede llevar. Geometría 1, vectores y matrices, perdón, y cálculo 1. Ahora, usted decide cuáles llevar. Ahora, si puede las 3, para mí sería formidable. Y si las aprueba las 3, sería más formidable aún. Exacto, esa es la idea. Por cierto, a ustedes no les toca hoy prematrícula, ¿verdad? Les toca mañana. A mí me toca hoy. Hoy nos toca. Hoy les toca. Sí. Hoy es cuenta 2019 2020. y 2019. Ah, listo, no. Entonces pilas con la prematrícula, muchachos. A eso vamos. Entonces, el otro periodo, ustedes no nos van a dar clase. Ah, no, yo no mencioné eso. Andan buscando a ver si usted le va a dar cálculo. Al licenciado Kemper le encanta dar los cálculos. Sí, de hecho el profesor Kempor ha dado cálculo bastantes periodos. No solo en presencial, sino en distancia. Sí. Pero la designación de los profesores depende de varios elementos, ¿no? Por ejemplo, no olviden que yo también estoy a cargo de la otra generación de estudiantes de matemáticas. Eso implica que en cierta forma hay periodos, no sé si recuerdan cuando llevaron... Ah, cuando dejé de darles el curso propedéutico. ¿Recuerdan lo que pasó? Sí. Y eso sucedió porque yo daba didáctica de la matemática a ellos. Y pues cuando se dan ese tipo de eventualidades, ahí yo no podría estar con ustedes ese periodo. Pero, por ejemplo, llama la atención de que el tercer periodo de este año, estos muchachos se gradúan. Así que a partir del año 2022, ustedes son los únicos estudiantes de la carrera de matemáticas. O sea que seguiremos siendo la carrera más pequeña de toda la universidad. No sé si eso sea bueno, si sea malo. ¿Cómo dice? Joseph Molina se gradúa entonces este año. Exactamente, todos. Joseph, Kelvin, Edras. Bueno, cuando yo digo se gradúan, ¿verdad, profesor Luigi? Es la proyección